Hola gente de YouTube. Siempre es bueno pasar por aquí, saludarlos y mostrarles contenido que sé que disfrutarán hasta el momento en que el outro empieza a sonar. Como pudieron leer en el título, hoy les traigo una recopilación de explicaciones, curiosidades, elementos descartados y cosas que no salieron en el corte original. Sin nada más que agregar, comenzamos. Iniciando con las explicaciones, tal como mencioné en el preguntas y respuestas del especial 1,300 suscriptores, el Hulk con el que se enfrentan los miembros de la Resistencia en la Tierra es un Skrull que se hacía pasar por Bruce Banner, quien se encontraba en Sakaar para el momento en que siquiera llegara Sentry Zombie al UCM. Ahora, con el episodio 21, se puede dar a conocer que hay 3 Hulks en la nueva línea del tiempo. El Skrull Zombie, el original con el rostro de Mark Ruffalo y el inmortal con el rostro de Edward Norton. La conocida Bucky aparece en la serie de Loki, si bien, al momento en que se escribían los episodios no era conocida en el UCM, la mera verdad la historia parece no tener afectaciones, ya que tras la muerte del Khan que mata a Sylvie en el episodio 6, fue lo suficiente para desatar el multiverso y con este sus peligros y villanos. Tanto el Spider-Man de Tobey Maguire como el Venom de Tom Hardy, al no ser del mismo universo, no tienen una verdadera química para trabajar juntos ni razones suficientes para entrar en conflicto uno con otro, por lo que simplemente continuaron con sus vidas dentro del nuevo canon del UCM. En el caso del Logan del universo de Andrew y el Deadpool de Fox habrían regresado en la línea de tiempo modificada de Días del Futuro Pasado, en donde los mutantes y el Profesor X siguen con vida, mientras que Deadpool habría regresado a donde Vanessa para disfrutar de su final feliz, pero siempre preparado para cualquier peligro que se presente. Y por último pero no menos importante, Ash le pidió ayuda a Doctor Strange para liberarse del control del Necronomicon, regresando a 1981, mismo lugar donde todo comenzó. Ash en el cuerpo de su yo joven, de la misma forma en que Logan viajó al pasado, se aseguró de nunca volver a saber algo del Necronomicon, quemándolo de una vez por todas. Entonces, este se habría alejado de la cabaña y se habría instalado en Jacksonville con su lagarto mascota, viviendo una vida que nunca tuvo por combatir al mal. Ahora pasemos con las partes trágicas de la historia. En el episodio 14, cabe aclarar que tanto el Spider-Man de Andrew como el de Tom perdieron la vida en el conflicto. Andrew al lanzarse con el zombie de Gwen, terminando empalados con una varilla de construcción. Y Tom al ser devorado por el Venom infectado de Topher Grace. En términos canon, ambos perdieron la vida, sin embargo el destino les dio la oportunidad de continuar salvando el día de una forma diferente y casi perturbadora, algo que explicaré más a detalle en la sección de elementos descartados y cosas que no salieron en el corte final. La infección de Luke Cage se dio a raíz de un rasguño causado por un zombie común, mismo que le hizo sentir ligeros síntomas del virus, sin embargo fueron los dientes de Iron Fist quien lo terminó de infectar, mientras que en el caso de Logan, este al explotar el edificio Baxter quedó con la carne expuesta y vulnerable para los zombies más cercanos, impidiéndole sanar y curarse más rápido. El Ash Williams que aparece en la creepypasta es el mismo de la serie producida por Starz, Ash vs Evil Dead. Si bien al final de su última temporada sobrevive y despierta en una tierra devastada con tecnología demasiado avanzada, en mi versión el personaje de Ash sigue maldecido por el Necronomicon, haciéndolo pelear y morir en ilimitado bucle de violencia y muerte, llegando hasta la Tierra 2149 de los cómics hasta su encuentro con los Vengadores Licántropos, reencarnando una vez más en el UCM de las películas. En los episodios 5, 6, 9, 13 y 15 tanto Peter como Bucky enfrentan al Cat Zombie en dos planos diferentes. Al principio podría pensarse que se trata de un agujero de guión involuntario, pero la realidad es otra. El supuesto Cat que peleaba contra Bucky en el subterráneo se trataba de nada más y nada menos que John Walker con una réplica del traje actual de Steve Rogers enviado por el General Ross para controlar la situación, cosa que sabemos por el final del episodio de Bucky no terminó nada bien para Walker. Rápidamente con los personajes de Loki, Carnage y el General Ross, los tres siguen vivos y sin infectar. En el caso de Carnage, este terminó entrando a una celda de Ravencroft con su simbiote, entrando en una especie de estado de hibernación, aislado de toda forma de contacto con el exterior para lidiar con la muerte de su amada. Por otro lado, el General Ross del universo de Andrew, actualmente está bajo custodia de agencias gubernamentales, tras las fuertes acusaciones que la Resistencia filtró a los medios.
Y por último, pero no menos importante, Loki solo está aturdido por su pelea contra el Hulk falso, pero fuera de peligro al no estar infectado. Una vez más demostrando que Loki sigue siendo un debilucho como en la primer película de los Vengadores. Ahora pasemos al segmento de curiosidades. A pesar de ser un proyecto fanmade, en una época en que todo parecía imposible, se podría decir que estaba adelantado a su época al momento en que este vídeo se haya subido en la plataforma. Entre los aciertos que más destacados, se encuentran el Spider-Verse en live action como en No Way Home, la victoria de Bucky sobre el Cap Zombie, la ruptura del juramento del vigilante, un reboot al Spider-Man Tom Holland con diferencias en su historia y orígenes tal como el supuesto cazador de zombies, la muerte de Thanos a manos de los infectados, posibles regresos de actores en entregas pasadas de Marvel y sobre todo, el caos que significa una serie exclusiva de Marvel Zombies, mismas que se llegaron a cumplir conforme el paso del tiempo. Un pequeño detalle que hace ver en MCU Marvel Zombies creepypasta más interesante. La cronología de la serie gira en torno al suspenso y el horror que experimentan los personajes más que contar una historia lineal y consecutiva. En los cómics, las viñetas suelen estar plagadas de pensamientos del protagonista de la historia, provocando que sea más larga la historia, pero dejando de forma explícita el desarrollo de los personajes, y cómo es que continuarán su viaje en la historia. La idea del multiverso más que ser un obstáculo, opté por utilizarlo como un recurso narrativo para fomentar la idea tierras infinitas coexistiendo al mismo tiempo, una sobre otra de forma infinita. Las únicas tierras que se les podría considerar espejo son las de Toby y Andrew al no tener Vengadores en estas, pero contar con X-Men, un Hulk y 4 Fantásticos. Los personajes que narran sus experiencias con el virus del hambre tienen un orden muy similar a la línea original del UCM, iniciando con Tony Stark haciendo referencia a la primera película de Iron Man de 2008 y cerrando con monólogos de Black Widow y Uatu haciendo a su película homónima y la propia serie animada de What If. La narrativa está fuertemente inspirada en los primeros 3 cómics en los que el virus del hambre es mencionado casi en toda la historia, siendo Marvel Zombies vs Army of Darkness, Marvel Zombies 1 y Marvel Zombies The Days. El Reed Richards zombie de los cómics no se le vuelve a ver después de Ultimate Fantastic Four número 25 tras su pelea contra el Doctor Doom. Algo que no pasa en la creepypasta ya que este sigue teniendo más apariciones e intervenciones con los héroes que intentan detenerlo. Hablando de Reed Richards zombie, su muerte está fuertemente inspirada en los cómics de Deadpool mata al universo Marvel y efectivamente, su derrota a manos del Doctor Doom Ultimate con la conciencia de su propia variante. Pero en la creepypasta el ligero toque de gore que le fue agregado, está basada en una escena del superhéroe Homelander en The Voice al aplastar la cabeza de un terrorista con su bota. La resurrección de Toby está basada en una escena ubicada antes de la muerte de Carlton Drake en Venom de 2018. En este caso, el simbiote al cubrir el cuerpo de su anfitrión consiguió curar su herida que casi le cuesta la vida, al igual que el Eddie Brock de Tom Hardy. La fecha de estreno del episodio 11, el cual narraba la resurrección de Loki por un trato con Hela, es el 3 de septiembre de 2020. Una premonición de lo que sería el primer avance de Loki, mismo que se estrenó 3 meses después del 10 de diciembre del mismo año, demostrando que a pesar de usar una misma fórmula, pueden salir historias medianamente interesantes con personajes con los que no creíste empatizar jamás. En el episodio 14, Deadpool canta una canción llamada Crazy, interpretada por Patsy Cline, igual que en su videojuego homónimo del año 2013. Hablando de Deadpool, esta variante parece tener noción de lo que ocurre en el mundo real, ya que entre sus bromas más características, están la típica confusión de este con Spider-Man al inicio de su episodio, llegando a interrumpir la intro de Columbia Pictures como en el primer tráiler de su secuela, el hecho de la frase, "Te escuché fuerte y claro" a Chadwick, haciendo referencia a la trágica muerte del actor que interpretaba a Pantera Negra y la línea que dice Alan Garner en ¿Qué pasó ayer 3? Otro caso es que hizo referencia a Resident Evil llamando a los 4 fantásticos zombie, hijos bastardos del puto Némesis, haciendo referencia al rediseño que este sufrió en el remake del tercer juego. Simplemente un hombre de cultura. En el episodio 17 se menciona que al momento de reclutar a Logan varios robots llegaron al lugar con la intención de aniquilarlos.
Estos supuestos robots que menciona Strange se tratan de los mismos centinelas de días del futuro pasado diseñados y creados por Bolivar Trask, pero con mejoras militares incorporadas por Ross. En el episodio 19, las muertes de los guardianes están inspiradas en su contraparte de las películas, por ejemplo, en Infinity War los personajes de Drax, Mantis y Gamora mueren antes del conflicto en Titán. Si bien la de los primeros dos se habría considerado una simple demostración de la gema de la realidad y una muestra del carácter de Thanos como villano, la mera verdad, sí habrían muerto debido a la modificación que sufrieron sus cuerpos, pero si regresaron para la batalla en Titán, no es más que una simple conveniencia de guión, a diferencia de Marvel Zombies, en donde algunas muertes sí son definitivas. El episodio 10, la narrativa de Wolverine toma de inspiración dos historias con un mundo distópico, siendo The Last of Us 1 y Logan del año 2017. En las tres historias, un hombre ermitaño y enojado con el mundo trata de cuidar a una niña menor de 12 años, mientras al mismo tiempo no duda en matar a cualquiera que represente una amenaza para este o la niña que está cuidando. En el episodio de Doctor Strange, el inicio del mismo es similar a los cómics de El Guantelete del Infinito y la llegada de Bruce Banner a la Tierra de Avengers Infinity War. En los tres un hombre traumado por una horrible experiencia llegan al Sanctum Sanctorum para advertir sobre una amenaza al hechicero supremo en turno. Continuando con los paralelismos, el Hulk de Edward Norton que coexiste en la realidad del Spider-Man de Andrew hace referencia a la etapa de Arma X en que Wolverine estaba secuestrado. Misma etapa que fue representada en X-Men Apocalypse y Hulk vs Wolverine. Solo que en vez de ser un antifaz y varios dispositivos de control, es un dispositivo dentro de su cabeza que bloquea su capacidad para razonar. Haciendo una leve referencia al Escuadrón Suicida de DC Comics, solo que la diferencia en cuestión es que el dispositivo de Hulk no le explota la cabeza. Siguiendo con este variante de Hulk, al final del episodio del Reed Richards de Krasinski, mismo que está inspirado en el ambiente de un lugar en silencio, Hulk es enterrado con la cabeza decapitada y abierta por las garras del propio Logan. Sin embargo, en la postcréditos se puede ver que este pudo salir de la fosa en que estaba enterrado para dirigirse a la ciudad, solo para reencontrarse con el Spider-Man de Tobey y el misterio del UCM. En esa misma escena, Hulk hace referencia a la historia de los cómics del El Inmortal Hulk, un gran poder, al relacionar al Spider-Man de Andrew con el de Tobey, y viceversa. En este caso, Tobey relaciona al Hulk de Edward Norton con el de Eric Bana. La muerte de la mole zombie en el episodio 21 tiene los audios de una brutal pelea entre el cavernícola Spear y un enorme gorila de color verde. Incluso esta escena recicla el audio de la explícita y gráfica muerte. Si bien Hank Pym no estaba destinado a aparecer en la historia, su muerte está inspirada a partir de dos historias, la primera en la película de los Vengadores Ultimate al enfrentarse con Hulk, y en Marvel Zombies vs Army of Darkness con la muerte de Goliath. Curiosamente tanto la postcréditos del episodio 19 como los episodios 20 y 21, tienen grandes inspiraciones del modo zombies en la saga de juegos Call of Duty, específicamente sobre los mapas Mob of the Dead, Origins y Tagger Totem. Mi serie de Marvel Zombies, a pesar de ser algo irreal escrito con la única intención de entretener, termina teniendo elementos de la vida real como en su momento fue el confinamiento por la pandemia del COVID-19 en enero, ya que el primer episodio de la creepypasta fue publicado en YouTube el 10 de febrero de 2020. Otro caso es la supuesta invasión al Área 51 representada con la inmersión de los héroes para acabar con los planes de Ross en el episodio 21. Para finalizar con esta sección, los episodios 10, 13, 14, 16, 17 y 21, el subtexto de su historia está fuertemente inspirada en la polémica que causó la cancelación de los supers en las películas de Los Increíbles de Pixar, y el conflicto de la Civil War de los cómics, causada por los estragos de Magneto en San Francisco y la muerte de Betty Ross causada por Hulk y Abominación, provocando que el general Ross con apoyo de ciertas instituciones privadas y el ejército de Estados Unidos iniciaran una campaña en contra de los superhumanos y mutantes hasta ahora conocidos. Esto dejaría ver a Thaddeus Ross como un villano trágico en su máxima expresión, que si te pones a pensar, lo único de lo que realmente se le puede culpar es la creación tanto de Hulk como de Abominación, tal como ocurrió en la película original del Increíble Hulk. De algo en fuera, tiene ciertas justificaciones para las cosas que hace, pero el problema es la ejecución de las mismas. Pero eso ya es tema para otro momento.
Finalmente, pasamos con el segmento final de vídeo, que consiste precisamente en aquellos elementos descartados y cosas que no salieron en el corte final, pero a su vez, estas tienen un efecto bastante similar en la trama por donde se le quiera ver. Tal como el Snyder Cut de la Liga de la Justicia o la versión extendida de Batman contra Superman. Iniciando con lo más obvio, iba a haber un episodio 0 que diera a conocer el trasfondo de Reed Richards, de cómo es que de buenas a primeras decide aferrarse a cometer un genocidio con el virus del hambre, algo en lo que falla su contraparte de los cómics al conocer los efectos del virus a través de una simple autopsia, a diferencia de este hipotético episodio 0, en el que Reed habría aceptado ser el único doctor que estudiara a Sentry Zombie, narrando su historia al estar en un modo más perceptivo y consciente, solo para que Rick terminara infectado por Sentry al atacarlo por la espalda de forma ruin y cobarde. Solo en ese momento Reed habría estado de acuerdo en esparcir el virus después de haberse comido a la mayoría del personal del edificio Baxter, tal como la historia de Primate con el destino del Iron Man de la realidad Marvel X. Uno de los objetivos de mi creepypasta era hacer más llevadera la intriga y el horror con un número reducido de personajes que no se sintieran de relleno por simple fanservice. Algunos personajes añadidos como Carnage, Morbius, Shriek, los Guardianes de la Galaxia, Ant-Man, Superior Spider-Man, El Arenero, Misterio, Howard el Pato, Thanos, Capitana Marvel, Black Widow y Uatu no estaban planeados para tener su propio episodio. En el mejor de los casos estos personajes serían mencionados y tendrían ligeras interacciones con los personajes narradores. Y en el peor, sus muertes serían narradas de forma explícita y detallada. Por otro lado, aquellos personajes que sí estuvieron considerados a tener un episodio propio a lo largo de la historia estaban Visión, Nick Fury, Gambito, un Doc Ock y un Kraven versión UCM, Magneto, Doctor Doom y tanto el Kingpin como la Elektra de Netflix. Pero por motivos de funcionalidad, tiempo y relevancia no fueron agregados en el corte final, pero la mayoría sí son mencionados. En el libreto original, el destino final del General Ross no era la cárcel, sino una muerte lenta y dolorosa a manos de algunos mutantes moribundos de la misma forma en que el personaje de Donald Pierce murió en la película de Logan. Aun si no hubiera muerto, también estaba pensado que hubiera una escena de ilusionismo similar al final de X-Men 2 con los mutantes en la Casa Blanca, solo que en vez de ser los X-Men originales, se encontrarían los miembros de la Resistencia con hologramas siniestros formados por Misterio que representaban los cadáveres de los mutantes fallecidos en los experimentos para la creación de los Centinelas. El Venom de Tom Hardy originalmente iba a morir infectado a manos de Cable. En este caso, su infección habría sido a manos de la Gata Negra cuando ésta hubiera sido mordida por la Mujer Invisible. Simplemente una reacción en cadena, que provoca más y más muertes innecesarias. En esta misma realidad pensé en agregar al personaje de Norman Osborn interpretado por Chris Cooper, teniendo cierto impacto en la muerte de Andrew al crear un clon de Gwen y torturarlo de forma psicológica por haberle arruinado la vida a su hijo al entregarle su sangre y mutarlo en el Duende Verde que todos conocemos. En este caso había dos destinos para el personaje de Norman. Uno en el que era asesinado por Rick Zombie, u otro en el que se convirtiese en el Duende Verde Ultimate pero corrompido por el virus del hambre tras enfrentarse a Venom Zombie. Y para los que tienen curiosidad, todo lo anteriormente mencionado, la única parte que sí salió fue que apareció Gwen en el edificio, pero no era la original, ya que la verdadera se encontraba en Londres al momento en que empezara el conflicto de Marvel Zombies. Para la batalla final, consideré que se desarrollara como la tercera entrega de los juegos de Resident Evil con el Némesis en su fase más grotesca y peligrosa. En términos simplificados, los 4 fantásticos zombie habrían terminado pulverizados y desmembrados tanto por Wolverine y compañía. Sin embargo, uno de los últimos ases que tenía bajo la manga era un vial con la sangre del Logan original, mismo que habría sido secuestrado en su tierra original y hubiera sido suplantado por un clon con poca conciencia y relativamente débil a diferencia del Logan original. Pero continuando con esta batalla alternativa, Reed y su equipo zombie se habrían fusionado sus miembros cercenados para volverse un solo monstruo grotesco con la conciencia de Reed. El diseño de esta brutal bestia habría estado inspirado en el personaje de Mangle perteneciente a FNAF 2 y el Nemesis visto en el remake del tercer juego. Después del episodio 0 previamente mencionado, pensé en hacer otra temporada que serviría más como una precuela que estaría exclusivamente enfocada en la Tierra de los héroes de la década de los 2000. En resumen, el Hulk de Eric Bana habría huido con Betty a una cueva en el desierto de una forma similar a la historia de Hulk, el fin del último titán.
Wolverine habría estado dentro de un tubo criogenizado creado por Rick Zombie, pero en términos canon el Wolverine se habría quedado empalado por las varillas que le lanzó Magneto en el subterráneo en el episodio de Cable y Superior. El Punisher de Thomas Jane habría muerto a manos de un Daredevil zombie, quien habría sido infectado previamente por una Elektra zombie. Varios de los villanos de este universo se habrían unido como en el tráiler de Los Vengadores 2. Amos del Mal editado por el usuario Dr. Flashpoint para salvaguardar a la mayor cantidad de supervivientes posibles. En este caso Sandman, Magneto, Doctor Doom, Bullseye y el Kingpin habrían unido fuerzas para construir el asteroide M de los cómics para poner a salvo a la población más cercana, para luego preparar una máquina interdimensional que enviaría a la gente de la Latveria y pocos sobrevivientes residentes en los continentes de Europa, África, Oceanía y Asia. En fin, una trama más larga y complicada cuyo único resultado sería que tras la expulsión de los humanos, los mutantes y los villanos sobrevivientes se habrían apropiado del planeta para convertirlo en un santuario sin gobierno y libre para que los mutantes pudieran coexistir en paz. El Spider-Man del episodio 14 originalmente estaba planeado que fuera el de PlayStation con el rostro de John Bubniak, ya que hubiera tenido más sentido que fuera este el que cooperara con Superior. De esta forma Toby sería el que muriese sacrificándose para salvar al equipo contra el Venom Hardy infectado. También iba a haber un episodio tipo What If, en el que se relatara qué hubiera pasado si los infectados llegasen al universo de las series animadas. Específicamente el universo compartido de Espectacular y los héroes más poderosos del planeta, pero se terminó descartando ya que desentona bastante el horror de los Marvel Zombies con el tema y humor que poseen ambos shows animados. Antes de que acabe el vídeo, la tan ansiada duda de la mayoría por fin será respondida. El destino final de Andrew es que tras su muerte junto a la de Gwen, este habría sido resucitado con biotecnología y prótesis de metal por Cable y Superior. Cuando Andrew resucitase, Cable le habría actualizado la situación que por su culpa condenó toda la vida en su mundo, causándole un trauma para obligarlo a madurar, pero convenciéndole continuar su viaje como héroe, ayudando a Cable en otras líneas del tiempo y realidades distópicas adquiriendo un sentido más serio sobre la responsabilidad, casi como lo que ocurre con No Way Home y el episodio de Doctor Strange What If. Aunque para no dejar la realidad de Andrew completamente desprotegida, preparó 2 clones con la sangre de Peter listos para salir de sus cápsulas cuando todo haya cesado, siendo las arañas escarlata bajo los nombres de Ben Reilly y Kane. Por otro lado, el Spider-Man de Tom Holland tras morir, este despertó en un limbo junto a Madame Web, explicándole a Peter que se encontraba muerto, fuera del plano terrestre en los límites de cualquier realidad conocida. Por un momento estuvo considerado que hubiera una escena de Madame Web relatando a Peter un ligero resumen de su vida hasta el momento de su muerte, otorgándole las opciones de descansar en paz sabiendo que gracias a su sacrificio casi heroico sus seres queridos y algunos civiles que se encontraban en el conflicto salieron vivos de la situación. O por el contrario, renacer una vez más como el vigilante trepamuros, pero con el poder del universo mismo fluir por sus venas. Una vez culminado el diálogo entre ambos personajes, la pantalla se habría puesto en negro dejando abierta la incertidumbre del verdadero destino del Peter Parker del UCM. Esta escena por sí sola carga con más de una referencia. Entre las más destacadas se encuentra la escena de Morfeo y Neo con las píldoras de color en la saga de Matrix, y una ligera pero notoria connotación a la decisión del paraíso y el infierno. Y menciono esto, ya que lo que Peter no sabe, pero Madame Web, si es que sí le está ofreciendo una reencarnación con el poder del universo, no se trata de cualquier cosa, ya que indirectamente mencionaba a la variante de Spider-Man conocida como el Capitán Universo, mismo que en los cómics es asesinado por los herederos. Lo que significa que Peter estaría condenado a vivir un tormento sin precedentes en algún momento en el futuro. Simplemente algo despiadado por parte de Madame Web, aunque en su defensa, todos los eventos de Marvel Zombies parecen autocorregirse por sí solos permitiéndose el lujo de traer de la muerte a un Spider-Man de otro universo. Una habilidad agregada por mí, ya que ni en los cómics ni en los videojuegos parece tener el poder de restaurar a un Spider-Man que haya fallecido en algún conflicto. Y bueno gente, esto fue todo por hoy. Analizar cada episodio para recopilar todas las referencias que planteé no fue fácil, pero fue bastante gratificante escribir y editar este vídeo para ustedes. Por cierto, para aquellos que preguntan si haré DC Zombies o una temporada 2 de la creepypasta, la respuesta corta es un no por el momento, ya que estoy trabajando en colaboración con unos amigos para 2 historias épicas que muy pronto estarán disponibles en el canal. Cuídense, hasta pronto.